Muy buena gente, en este vídeo vamos a hablar sobre muchas cuestiones acerca de la sonorización de un supuesto evento. Veremos cada una de las características necesarias para que nuestra señal llegue de forma correcta a nuestro público, así como los datos y cambios necesarios que han sido tomados en el gran programa EasyFocus. En primer lugar, vamos a hablar sobre la estructura de ganancia. La estructura de ganancia consiste en mantener un nivel de señal apropiado en cada uno de los puntos que esta señal recorre, para así tener un rango dinámico correcto. Para ello es necesario mantener un nivel de ganancia de menos 18 decibelios Full Case RMS, más 4 dBu en analógico. Para mantener este nivel sin que falte sobrepase de ganancia, será necesario ajustar el output de cada uno de nuestros procesadores, por lo que pasa la señal. Esto equivaldría al make-up. Ahora pasaremos a las divisiones frecuenciales, o también llamado crossover, el cual se hace con las matrices. Con nuestra mesa Behringer XT32 podemos realizar el crossover a través de las matrices, usando los distintos filtros que tenemos a nuestra disposición. Estos filtros son el filtro Linky-Rayleigh y el Butterworth. El filtro Linky-Rayleigh consiste en una combinación de un filtro pasa alto y pasa bajo. Estos filtros se usan conectando en cascada dos filtros Butterworth, los cuales tienen una ganancia de menos 3 decibelios en la frecuencia de corte. Este filtro tiene una ganancia de menos 6 decibelios en la frecuencia de corte, por lo que al sumar las señales de paso alto y bajo, la ganancia será 0 decibelios en la frecuencia de cruce, resultando en una respuesta de amplitud plana y una respuesta de fase que cambia de forma suave. Para nuestro sistema de default tenemos dos altavoces full range, los Electro Voice ZLX12 y un subwoofer, un Tower Sound IQ15B. El subgrave Tower Sound tiene una respuesta en frecuencias de entre 40 y 130 Hz, por lo que si usamos el filtro Linky-Rayleigh no se generará ningún realce, al contrario de los demás filtros, que generan una suma de decibelios si se aplican dos filtros con la misma frecuencia de corte. Bajo la misma lógica, usaremos este filtro en otras matrices de PA. Tras efectuar el uso de los crossovers, ajustaremos la respuesta a frecuencia de los altavoces, atenuando así las resonancias que estos generan, ecualizando el salón de actos. Con las mediciones de nuestro programa RoomEQ nos indica que en la sala hay colas reverberantes de hasta 2 segundos, entre 130 y 200 Hz. Para combatir esta resonancia, aplicaremos en el máster un filtro de campana en este intervalo de frecuencias, que consiga atenuar esta bola de graves. Ahora os comentaré una cosa muy importante y que puede generar muchos problemas en un concierto: el feedback. El feedback es un fenómeno que ocurre cuando una señal que sale de un sistema de sonido vuelve a ingresar al mismo equipo. La señal se va sumando una y otra vez de forma ilimitada hasta que la señal empieza a emitir ruidos y chillidos, ocurriendo primero en ciertas frecuencias respecto a otras. Lo principal para solventar este problema es colocar los micrófonos de forma que la zona donde se captura la señal no esté apuntando a los monitores de escenario. Otra forma de eliminar este problema es haciendo uso de un RTA para localizar los acoples. Una vez localizados, se hará uso de un ecualizador con un ancho de banda muy estrecho, colocándolo en la frecuencia que está acoplando y disminuyendo la ganancia de esta hasta que el acople se atenúe. Tras esto, os voy a hablar sobre sistemas y subsistemas de refuerzo sonoro. Estos no son ni más ni menos que los altavoces que van dirigidos al público. Hay varios tipos: la PEA, que se encuentra en cualquier evento, y elementos grandes, que se pueden agrupar, formando así el conocido line array. El subwoofer, que se caracterizan por ser grandes cajas, que se dedican exclusivamente a reproducir las bajas frecuencias. Para eventos en el exterior se usan los fields, sistemas usados cuando los mencionados anteriormente no son suficientes. Estos son los front field, down field, rear field y out fields. Por último, contamos con los sistemas de refuerzo sonoro para los músicos, que son los monitores de escenario y los side fields. Ahora pasaré a explicar las características de nuestra sala y cambios por hacer, gracias a las mediciones con EasyFocus. En primer lugar, os hablaré sobre el estudio de la inteligibilidad, que es la capacidad de entender o no aquello que se está reproduciendo. Para ello, la cantidad de señal directa ha de ser lo más alta posible en relación al campo reverberante. Hay que tener en cuenta las 5 mediciones tomadas en el salón de actos, que han sido tomadas tanto en las zonas altas y bajas de este. En estas mediciones podemos observar que se representan estos datos: Clarity C50, que corresponde a la energía del sonido en los primeros 50 milisegundos, y se usa con mayor frecuencia para indicar la inteligibilidad de la voz. Clarity C80, que corresponde a la energía del sonido en los primeros 80 milisegundos, y se usa comúnmente para indicar la inteligibilidad de la música. Y Definition de 50. Este dato nos indica la energía temprana total, es decir, en los primeros 50 milisegundos. Nuestra primera medición, central superior en Clarity 50, obtenemos 7 decibelios, en Clarity de 80, 9,8 decibelios, y en Definition de 50 nos da 83,5%.
En la medición del lateral izquierdo, el valor de C50 es de 6,99 decibelios, el valor de C80 de 9,64 y el de 50 un porcentaje de 83,3%. En el lado derecho de la parte superior podemos observar que el valor de 50 es de 5,55 decibelios, de C80 8,16 y de 50 un 78,2%. Se puede apreciar que hay diferencia entre distintas posiciones, aunque todos los valores tanto en 50, 80 y de 50 se encuentran superiores a lo recomendado, por lo que las personas que se ubicaran en la zona superior del recinto tendrían una inteligibilidad correcta, tanto de la voz como de la música, y una definición de los mismos clara y nítida. En la parte inferior del salón hicimos las mediciones, en el centro y en la izquierda, recogiendo los siguientes datos. En el centro del C50 tiene un valor de 8,41 decibelios, el C80 10,89 decibelios, y el E50 un porcentaje de 87,4. En el lateral izquierdo hemos obtenido en C50 8,10 decibelios, el C80 un valor de 10,68 decibelios y el E50 un porcentaje de 86,6%. Con estos datos llegamos a la conclusión de que la inteligibilidad de la sala es buena en las dos partes, siendo la parte inferior más óptima para la escucha del habla y de la música. Tras esto, procederé a hablaros sobre la dispersión 94 decibelios SPL. Para una reproducción correcta, buscamos un nivel de promedio de 94 decibelios en nuestro recinto. Para ello, buscamos que los altavoces entreguen una presión sonora uniforme por toda la grada, de al menos 94 decibelios. Para lograr un campo lo más cero posible y con menos sombra acústica, hay que evitar altavoces direccionales. Los Electro Voice ZLX12 son una buena opción, ya que tienen una dispersión de 60 grados verticalmente y 90 grados horizontalmente. En el Easy Focus se puede observar que en la altura media del salón, en la mitad de la escalera, el nivel es de 100 decibelios. En la parte inferior es de 105 y en la superior de 93 decibelios. La media, por lo tanto, estaría cerca del nivel deseado. A continuación, observar sobre la respuesta en frecuencia. Es algo muy importante, ya que está directamente relacionado con la calidad de la música que nuestro público va a percibir. La respuesta en frecuencia es el comportamiento de un dispositivo de audio frente a las distintas frecuencias que componen el espectro de audio audible. Todos los dispositivos de audio, tanto receptores como emisoras, cumplen la función de la transducción. En este caso, vamos a centrarnos en los altavoces. Para la producción correcta de nuestra señal en el sistema PEA, en el que cualquier miembro del público escuche el espectáculo con una calidad y un volumen aceptable, el técnico de FO deberá de gestionar las bandas de frecuencias y la potencia con la que se va a reproducir la mezcla. Para ello, realizaremos un crossover frecuencial mediante filtros en las matrices de la mesa de mezclas. Esto se hará ajustando las frecuencias de las vías correspondientes de nuestro altavoz mediante los filtros. Estos filtros se diferenciarán en la respuesta en frecuencia y el aumento de atenuación en la frecuencia de corte. Para esto, siempre hay que tener en cuenta la respuesta en frecuencia de los altavoces que estamos usando, siempre estando atentos a las especificaciones. A su vez, no es bueno que la respuesta en frecuencia se extienda más allá de las frecuencias audibles, ya que por debajo de los 16 Hz se puede aumentar la distorsión de las etapas de potencia, y por encima de los 24 kHz se provocan unos picos de la señal no audibles, pero que ocasionan una distorsión del resto de la señal, debido a la saturación. Ya que estamos hablando sobre la amplificación para el público, observar sobre el delay aplicado a las fuentes. Este tema gira en torno a la reproducción de forma coincidente de los altavoces, es decir, que sin estar a la misma distancia del público, sus señales llegan de forma coordinada entre los propios altavoces y los instrumentos. En nuestro evento, el sistema de amplificación está formado por dos altavoces y un subgrave. Para que estas señales coincidan con el instrumento, hay que efectuar dos delays. Uno de ellos corresponderá al de las PEAs. Sabiendo la distancia que hay entre ellas y los instrumentos, se calcula el delay necesario para que suenen al mismo tiempo que si le llegara el sonido directo. El segundo delay corresponde con el sub, donde se hará el mismo proceso, consiguiendo así una señal que coincide y sin problemas de fase. Y por último, voy a explicaros qué es y de qué trata el rigging. El rigging es el conjunto de técnicas y métodos necesarios para la colocación correcta de los altavoces. En el line array, los altavoces van sujetos en cadena. Para que el rigging se lleve a cabo de forma correcta, será necesario calcular el ángulo de cada uno de los altavoces que los componen, para lograr que el sonido llegue al público de forma proporcional. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan quedado claros todos los conceptos y que hayas aprendido mucho. ¡Nos vemos!